Hola teleamigos y teleamigas, aquí para mi cura, con este mes de la Biblia, con una pregunta para todos. ¿Qué tanto he podido conocer, orar, profundizar en la Biblia? ¿O ya la compré? Pues sí, el mes de la Biblia tiene que dejar alguna huella entre nosotros, ya que contamos con esa riqueza del mensaje de Dios para nosotros, para nuestra salvación, para la vida eterna. Esta Biblia que gracias a Dios nos pudo llegar en español. Hace 55 años, 60, antes del Concilio Vaticano II, solamente se contaba con la Biblia en latín o en griego, y eran solamente los sacerdotes los que podían, conociendo el latín o el griego, pues penetrar y conocerla. Yo me pregunto, el milagro de la palabra de Dios, que sin conocerla ni entenderla, pues mantuvo la fe de millones y millones de seres humanos, en todas las lenguas y culturas. Pero por gracia de Dios, desde el Concilio Vaticano II, contamos con la Biblia en el idioma propio, el libro más vendido en el mundo porque está en todos los idiomas. Hemos tratado para este encuentro, profundizar un poquito sobre el Nuevo Testamento. El Evangelio es más sencillo de comprender porque está muy bien presentado. Tenemos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se denominan evangelios sinópticos. Los podemos entender y comprender y conocer en columna, las 3 columnas, y hay unos que tocan unos temas, otros los omiten, pero nos da a entender de que es la verdad vista por 3 hombres de fe. El Evangelio de San Juan tiene otro esquema y los estudiosos nos dicen que es un evangelio más teológico, porque a través de los signos de Jesús da lecciones profundas de su ser. Entonces, San Juan profundiza más, los otros son más narrativos. Pero buenas noches, Gerardo, ¿cómo has estado? Buenas noches, Padre Juan Guillermo, buenas noches, teleamigos y teleamigas. Qué alegría podernos encontrar para seguir hablando, seguir reflexionando sobre la Biblia y específicamente el Nuevo Testamento. Así como lo decía el Padre Juan Gui, el Evangelio es la historia de lo que Dios hace en cada persona. De tal manera que hay 4 evangelios, pero el 5.º evangelio tiene que ser el que tú y yo escribamos. Un evangelio donde deben haber milagros, donde hay encuentros con Jesucristo muy profundos, pero también un evangelio donde hay pruebas, donde hay vía crucis, donde hay momentos también de dudas, donde hay momentos de apocalipsis, donde hay momentos en el que no vemos tan claro la realidad, pero tenemos que clamar como los evangelistas: Señor, sálvame. Señor, ¿qué quieres que haga? Padre Juan Guillermo, tengo una pregunta para usted y para todos nuestros televidentes. ¿Cuál es la escena que más le gusta a usted y por qué? Bueno, yo soy muy amigo de San Juan. Y entonces, las bodas de Caná son una lección, pero hermosísima. No sé si será porque pues he celebrado unos cuantos matrimonios. Y el texto de las bodas de Caná: mujer, todavía no ha llegado mi hora. El tema de la hora de Jesús. Sin embargo, Jesús obedece.
y les dice a los servidores, bueno, hagan lo que les diga. Es el Evangelio de María, ¿no? Pocas veces habla, y cuando habla dice cosas como esta: hagan lo que Él les diga. Quedo yo ahí. Y a continuación viene la Samaritana. La Samaritana para mí es como una película. Es un mirar la escena que es tan viva, tan hermosa, que, bueno, no necesita explicación. Claro que sí, Padre Juan Gui. Lo que usted acaba de decir es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer al leer. Es decir, escoger una escena, un evangelio, escoger de los 27 libros del Nuevo Testamento, un libro en el cual nosotros nos involucremos tanto que entremos al libro y pensemos y sintamos que esas palabras que Jesús le dice a los personajes, nos las dice a nosotros. Es una metodología muy bonita y sencilla. Es meterme en el cuento, observar las actitudes, oído a la palabra, aprender del mensaje y sobre todo sacar lecciones del signo. Entonces, cuando yo busco esta dinámica de saber meterme en el contexto y disfrutarlo, pues que los apóstoles, ¿qué tienen de distinto a los de este siglo? La fe es la misma. Bueno, el contacto directo con Jesús, nosotros un contacto a la distancia, dichosos los que sin ver creen. Entonces nosotros tenemos una ventaja respecto a los que estaban cerca. Nosotros podemos ser dichosos que sin ver creemos. Y Jesús les hace un reclamo en un momento: y ustedes también me van a abandonar. Y estando viéndolo, ¿no? Así entonces uno disfruta la Sagrada Escritura. Padre, y es que la Biblia es todo un arco de vida que comienza en el Génesis. La palabra Génesis significa comienzo y termina en el Apocalipsis. Yo siempre me he preguntado, Padre, ¿por qué nosotros como cristianos a veces el libro del Apocalipsis nos interroga, a veces no sabemos interpretar las imágenes que hay ahí, y muchas veces se ha utilizado incluso para generar miedo, para generar toda una imaginación del fin del mundo, cuando el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. San Agustín tiene una frase muy bella que es la siguiente: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Yo creo que si entendiéramos la palabra consolación, y desde la palabra consolación empezáramos a leer el Apocalipsis, con ese marco de referencia, el Apocalipsis es un libro maravilloso, un libro de consolación, de paz, de esperanza, sí, todo esto cambiará, pero para bien de todos. Mi profesor de Biblia decía que el Apocalipsis es una manera de decir las cosas, ¿no? Es un género literario, pero que el Apocalipsis cristiano se diferencia de otros Apocalipsis, que el Apocalipsis cristiano termina con la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. La Nueva Jerusalén. Exactamente. En últimas, es la confianza en el cielo. Entonces, cuando se lee el Apocalipsis sin miedo, sin prevención, con la confianza puesta en que más allá está la vida eterna, está el encuentro con Dios, está la felicidad eterna, está el cielo, entonces, ¿de qué temer? Padre, y la pregunta no es ¿dónde está el cielo? ¿Cómo es el cielo? Sino que la pregunta es ¿quién es mi cielo? Y nuestro cielo es Jesucristo. El encuentro con Jesucristo aquí en la tierra, una experiencia de fe, es un anticipo de cielo. Entonces,
los invitamos a todos a que procuren en su oración personal fijar la atención en Jesús, hacer el silencio, afinar el oído. No necesitamos ver muchas cosas ni nada, sino centrarnos en Él, el encuentro. Pero bueno, dejamos para el siguiente espacio. Muy bien, teleamigos y teleamigas, estamos reflexionando sobre la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. Tenemos para ahondar en este tema dos regalos. El Padre Juan Guillermo les va a leer un texto bíblico, yo también les compartiré uno, y no se olviden, lo más importante es qué texto bíblico te llama la atención, qué texto bíblico tienes en la memoria y en tu corazón. Padre Juan Guillermo. Bien, Gerardo dijo que el quinto evangelio era el que nosotros escribíamos con la vida. San Pablo escribe varias cartas. Ese es su evangelio. La palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia. Y San Pablo, pues, atiende a las necesidades de las comunidades y de las personas. Y le escribe a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Tú, por tu parte, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la infancia conoces la Sagrada Escritura, que te enseñarán el camino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa es la parte del Evangelio de Pablo, que le recuerda a Timoteo la razón de la Escritura, la fe en Jesucristo y toda la utilidad que tiene para enseñar, para corregir, para arguir, para educar, para fortalecer en la fe. Entonces, cada vez que abrimos la Sagrada Escritura, sepamos que es inspirada por Dios para todos estos fines. Muy bien, Padre. En esa línea, un televidente nos hace esta pregunta. Padres, ¿cómo hago para cogerle amor a leer la Biblia, ya que muchas veces no la entiendo? Padre, ¿qué le podemos decir a este televidente? A ver, la Biblia es ciertamente un libro sagrado, primero. No me va a decir cosas absurdas, no me va a lanzar al mal. Entonces, con un presupuesto de fe y de bien, toda Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Y entonces, puede que hoy yo no entienda un verso o un acontecimiento. Bueno, está escrito, fue inspirado, ha servido a muchos. Llegará el día en que también te sirva a ti. Entonces no te angusties, avanza, pasa a otro libro, encuentra uno en la margen de izquierda o derecha, citas paralelas. Quizás la lectura de una cita paralela te ayude a entender la que no comprendiste. Muy bien, Padre, complementando a esa respuesta, yo diría que, Padre, todo en la vida es hábito. Tenemos que asumir en nuestra vida el hábito de la lectura de la palabra. No se puede amar lo que no se conoce.
Entonces yo te invito y invito a todos a tomar un tiempo, sacar un tiempo del día para la lectura orante de la palabra y respetar ese horario. Empecemos por segmentos cortos, 15 minutos, media hora, y así vamos aumentando. De tal manera que ese momento del día sea un momento sagrado para mí y yo lo pueda respetar. Y recordemos que la Biblia se escribió por personas inspiradas. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de leer la palabra de Dios hay que invocar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ven a mi corazón, ven a mi mente, abre mi entendimiento para que estas palabras lleguen a mi corazón. Y nosotros vamos a ir mirando cómo nos vamos volviendo uno con la palabra. Y a veces estamos caminando y se nos viene a la mente un versículo. A veces tenemos una dificultad y se nos viene a la mente una escena del Evangelio. Y eso que se nos viene a la mente precisamente es la voz de Dios, lo que llaman en teología la inspiración divina, pero una inspiración divina que llega después de mucho leer, después de mucho orar y ponerse a los pies del Maestro. Pero fíjate lo siguiente, Gerardo, que todos estamos atentos a las noticias. En la mañana, las noticias que pasó anoche, media hora o una hora de noticiero. Al mediodía, otras 2 horas de noticias. En la noche, más noticias. Todas con el mismo estilo de violencia, de mal, de, tanta cosa que sucede. Demos espacio para una buena noticia. Y esa buena noticia es el Evangelio. El domingo en las parroquias reparten la hoja del domingo donde están las lecturas del día. Esa es una ayuda para llevar a casa, para volverla a leer. Ya la escuché, ahora la leo, la medito y saco otras conclusiones que quizás durante la misa no pude sacar. Claro, Padre. Es decir, tenemos que hacer estudio bíblico, estudio de la palabra. ¿Cómo saber que la palabra, estoy conectando con la palabra? Porque vamos viendo cambios en nosotros. Recordemos que la palabra en hebreo, decir palabra de Dios, se dice con una palabra y es davar. Y davar significa palabra que transforma. Precisamente les voy a leer del Antiguo Testamento, pero que hace conexión con el Nuevo, el tema de que la palabra siempre nos enriquece. Isaías 55, 10 al 11, dice así: así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Ese texto de Isaías, esta realidad que está diciendo Isaías, se repite mucho en los evangelios. Por ejemplo, en Marcos 4, del 1 al 20, con la famosa parábola del sembrador. ¿Qué es la parábola del sembrador? Es la expresión y el cumplimiento de lo que está diciendo Isaías. La palabra cae en la tierra y no importa en qué tierra cae, siempre germina. Lo importante es que seamos nosotros, abonemos nuestra tierra, que nosotros seamos tierra buena para que Dios pueda hacer mucho. Dejamos un momento para que pensemos, para que reflexionemos estas ideas y ya volvemos. Estamos viviendo un tiempo privilegiado y es con la informática y la cibernética.
Antes del Concilio Vaticano II no se podía tener la Biblia. Hoy, por internet, yo la puedo bajar y la tengo en mi computador o en el celular. Puedo colocar una palabra que estoy interesado en conocer del Evangelio. Inmediatamente me lanza a todos los textos los libros donde se habla de ese tema. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y los del siglo pasado y siglos anteriores, cómo alimentaron su fe? Y aquí mismo, viendo los cuadros del Vía Crucis, el Vía Crucis es un evangelio con una línea de sufrimiento de Jesús. Cada uno de los cuadros me enseñan que Jesús vivió esas experiencias de tragedia, de dolor, de sacrificio, de muerte y de resurrección, la estación 15. Y bueno, viendo las imágenes, aprendieron a leer la historia de la pasión de Cristo. También, rezando el rosario y los misterios, oyeron una narrativa de capítulos de la vida de Jesús y así alimentaron la fe. Nosotros estamos en tiempo privilegiado porque podemos buscar en el internet o ir manejando mejor la Biblia personal, temas que nos llamen la atención. Por ejemplo, la fe, el reino de Dios, el cielo, la multiplicación de los panes, Jesús orando en el desierto, el sufrimiento de Jesús, los discípulos, cómo lo fue conquistando. En fin, podemos encontrar cantidad de experiencias de la vida de Jesús. Entonces, estamos viviendo tiempo privilegiado. Tenemos más responsabilidad que aquellos que solamente tuvieron unos cuadros en las iglesias con unas pinturas sobre la pasión de Cristo. Nosotros podemos ir mucho más allá, hasta ver una película de Mel Gibson, La pasión de Jesús. De Cristo. Padre, mire, en conclusión, hoy no hay excusas para no leer la palabra. Antes se decía que estaba en latín, que la iglesia no lo permitía y dábamos unas excusas. Pero hoy, como usted está diciendo, hay muchos medios para leer la palabra. Lo que pasa es que hay que creer verdaderamente en Dios, que nos dice que Él nos habla por su palabra, que Él es la palabra y que si nosotros permitimos que la semilla de la palabra caiga en nuestros corazones, esa semilla florece, crece y sale en la realidad, en buenas obras y en santidad. Queremos concluir este programa haciendo una pequeña oración, la oración que los religiosos, los sacerdotes, las religiosas y que todo el pueblo de Dios está invitado a hacer, una oración que se llama las completas. Y en las completas, que es la oración con la que se despide el día, siempre se recita el cántico evangélico de las palabras del anciano Simeón. Esas palabras tan bellas que dicen: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste para todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Queridos amigos, queridas amigas, gracias por regalarse estos momentos, estos minutos de reflexión, de oración. Con el Padre Juan Guillermo, recuerden, oramos por ustedes. No estamos solos. En esta iglesia sinodal, recuerden que somos una sola familia, la familia de Dios, y una sola oración es importante, pero la oración de todos es poderosa. Que Dios los acompañe y les vamos a dar la santa bendición. Nos vemos dentro de 8 días.
El Señor los bendiga, el Señor los guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les acompañe.